Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Una vez abierto su Biblia en Romanos capítulo 5, verso 12, vamos a leer juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, mas para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte que nos das tener esta lectura de las Sagradas Escrituras. Y también el ruego y la oración es la comprensión de la misma. Que podamos hablar con facilidad de palabra para que el mensaje sea claro, comprensible, a fin de que podamos afirmar, Señor, nuestros corazones en la gracia, no confiando en nuestra propia justicia, ni en nuestras obras, sino confiando en la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, por quien hemos recibido la adopción y hemos recibido también la herencia.
dándote gracias mediante la fe en el Señor Jesucristo, en quien todas estas cosas nos fueron hechas posibles, y sin Él nada de todo esto hubiera sido posible. Amén. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros podemos ver que cuando Dios se manifestó a Abraham, se manifestó para de la descendencia de Abraham formar una nación, y mediante esa nación introducir al mundo al Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías vino siendo judío y vino bajo la ley de Dios. Y vino en la condición de un hombre, en la semejanza de un hombre. Por eso ayer leíamos: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, fue conveniente que también aquel que iba a ser autor de eterna salvación participara de lo mismo, para que mediante los padecimientos fuera perfeccionado. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano querido, esa línea de revelación de Dios, y entender también los sucesos que fueron dándose en esa línea de revelación de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque en cuanto a la ciudadanía a la ciudadanía de Israel, en cuanto al pacto, en cuanto a las promesas, nosotros estábamos ajenos. Estábamos ajenos al pacto, estábamos ajenos a la promesa, estábamos en este mundo sin Dios. Eso lo hemos leído y me gustaría que podamos volverlo a leer para que nos quede estos conceptos bien claros. En Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esta palabra circuncisión es muy importante. ¿Por qué? Porque todo el que no era circuncidado era anatema, o sea, era maldito. Por eso es que había una enemistad entre el pueblo de Israel y los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban un pueblo especial entre las naciones, y los demás lo veían como malditos. ¿A causa de qué? De la circuncisión hecha por la mano en la carne. Amén. Entonces ellos miraban a los que no eran circuncidados, que no pertenecían a su nación. Al no pertenecer a su nación, por lo tanto, eran pecadores, eran malditos. ¿Un pecador qué? Maldito. La maldición es para el que peca, ¿no es cierto? Por eso es que había una enemistad. No podían tener cosas en común. Un ejemplo claro fue cuando Pedro entró a la casa de Cornelio. Vosotros sabéis cuán abominable le es a un israelita entrar en la casa de un gentil. Y él no era un hombre excelso, ni era un hombre letrado, ni siquiera un hombre principal de los israelitas. Era un hombre del vulgo y era un hombre sin letra. Había recibido un llamado al apostolado, pero aún así, siendo un hombre del vulgo, sin letra, y habiendo, no teniendo un lugar de privilegio en la nación de Israel, él aún ahí hacía diferencia. Al punto tal que en un momento el apóstol Pablo tuvo que reprenderle duramente, diciendo: si nosotros, siendo judíos, somos justificados por medio de la fe y por las obras de la ley, no podemos ser justificados, ¿por qué os imponéis carga que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Tuvo que exhortar duramente. Y ahí se refirieron en el primer concilio diciendo: no os impongáis el que tengan que circuncidarse ni que tengan que guardar la ley, sino solamente que se abstengan de lo carne de ahogado, de lo sacrificado a los ídolos
y de la fornicación. ¿Por qué? Porque todas esas cosas eran parte de los cultos paganos. Entonces, por ese motivo es que le mandaban abstenerse de todo ello. Amén. Entonces, por la llamada circuncisión hecha por la mano de la carne había una diferencia. Seguimos leyendo en aquel tiempo, versículo 12 del capítulo 2. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La nación de Israel tenía paz para con Dios, y cuando nos referimos a paz, nos referimos a ese estado de salud, a ese estado de prosperidad, a ese estado de estar con seguridad social, libre de las acechanzas del enemigo, porque eso es en sí lo que significa la palabra paz, estar libre de enemistad. La nación de Israel tenía paz cuando obedecía, cuando cumplía. Por eso, cuando desobedecía, ¿qué pasaba? Las naciones vecinas prevalecían sobre ellos. Pero cuando ellos obedecían a Dios y se volvían a Dios, ¿qué sucedía? Israel prevalecía sobre las naciones vecinas sin importar la diferencia en número. Podían estar los sirios, podían estar los moabitas, esparcidos como la arena del desierto, sitiándolos, pero Dios daba victoria. ¿Por qué? Porque no eran librados por el brazo de carne, sino que eran librados por el poder de Dios. ¿Está comprendiendo? Siempre las batallas fueron del Señor y siempre son y serán las batallas del Señor. Por eso Pablo decía, el que me libró, me libra y me librará. Y ha permitido que yo llegue hasta este extremo de debilidad, en donde pierda esperanza de vida, para entender que es Dios mi esperanza, para entender que es Dios el que me libra y el que me librará. Siempre las batallas son del Señor. Por eso no quiera pelear usted contra el pecado. Porque si usted pelea contra el pecado, va a perder. Siempre que usted quiera pelear contra alguno de los enemigos del hombre, ya sea el pecado, llámese el diablo, llámese la muerte, llámese cual fuere el enemigo que venga sobre su vida, siempre que usted pelee, va a perder inevitablemente, inexorablemente, va a perder. No hay manera que pueda vencer. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y las victorias son del Señor. Por eso nosotros tenemos que entender la Escritura y entender, cuando ayer hablábamos que Dios vino a socorrer a la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque esa era la nación que más afligida se encontraba entre las naciones de la tierra. Y usted puede decirse, ¿cómo puede ser que esa fuera la nación más afligida cuando era la nación especial, el pueblo especial de Dios? Porque a ellos le había sido impuesto ordenanzas, expresados en mandamientos que tenían que obedecer para poder vivir.
Era una carga pesada, por eso Pablo dijo, ni nosotros pudimos llevar esa carga, ni nuestros padres. ¿Por qué queréis imponeros a los gentiles esa carga, siendo que nosotros somos justificados por el creer, no por el hacer? Por eso es que Jesucristo vino a socorrer a la descendencia de Abraham, porque entre las naciones de la tierra, la más afligida era la nación de Israel, porque ellos tenían puesta una carga que nunca iban a poder llevar al fin, nunca iban a poder cumplirla. Hoy estaba leyendo en la misma carta a los romanos, cuando habla de los que son juzgados sin la ley, cómo perecerán, y podemos entender algo. Y me gustaría que lea conmigo en Romanos capítulo 2. Vamos a leer desde el capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el verso 12 en adelante. Capítulo 2 de Romanos, verso 12 en adelante. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en sus conciencias, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cuando usted lee el capítulo 2, verso 12, pareciera que habla de la ley de la moralidad, ¿no es cierto? Porque dice, todos los que sin ley hacen lo que es por la ley, por naturaleza, lo que es de la ley, son justificados. Entonces habla de la ley de la moralidad. ¿Por qué? Porque la ley es una ley moral. No matarás, no robarás, no codiciarás, no darás falso testimonio. La ley es una ley moral. Entonces pareciera que nos habla de la moralidad, de vivir por la moralidad. Sin embargo, cuando usted llega al versículo 16 de este mismo capítulo, ¿qué es lo que encuentra? En el día en el que todos los hombres sean juzgados por Jesucristo, mediante el evangelio del apóstol Pablo. ¿No es cierto? Dice así, leemos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Trajo un evangelio diferente? No. Él no trajo un evangelio diferente, Él explicó el evangelio. Como perito arquitecto de este gran edificio que es la iglesia, Él explicó el evangelio, explicó el diseño de Dios. Por eso es que para entender el evangelio hay que entender las cartas del apóstol Pablo. Y nosotros el año pasado hemos hecho un hincapié en estudiar exhaustivamente la carta a los romanos y la carta a los hebreos. No porque el entendimiento nos sea dado por el estudiar. Porque hay personas que pasan su vida estudiando y no entienden. El entendimiento no es dado por el estudiar. El entendimiento es dado por medio de la fe. Pero al estudiar la palabra de Dios, al profundizar en la palabra de Dios, mediante los dones que Dios ha dado a la iglesia para esclarecer el misterio que estuvo oculto a través de los tiempos y de las edades, uno llega a entender a medida que la palabra de Dios se va asentando en nuestros corazones y va siendo el fundamento de nuestra fe.
A medida que yo voy poniendo la palabra de Dios en mi corazón, voy trayendo la palabra de Dios en mi corazón, voy derribando los argumentos que con altivez se levantan contra el conocimiento de Dios y voy fundamentando mi fe en la palabra. El entendimiento no es dado por el estudiar. Les aseguro que hay muchos estudiosos bien diligentes en estudiar la Biblia y no la entienden. Un ejemplo claro, la misma nación de Israel. A los 12 años, un joven ya se sabe todo el Pentateuco de memoria. Para su bar mitzvah, para poder abrir las escrituras, para tomar las escrituras, tiene que saberse todo el Pentateuco de memoria. Sin embargo, ¿qué dice la escritura? Hasta el día de hoy está puesto el velo. El mismo velo que llevaba Moisés, el cual es quitado por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Por qué nosotros tenemos esta gracia de poder hablar con facilidad de palabra y con libertad? ¿Porque somos muy estudiosos? No, porque por la gracia de Dios estableció Él en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, y mediante la obra de los ministerios vamos siendo perfeccionados. Solamente por la gracia de Dios. Por eso es tan importante el que sean levantados varones con ministerios a fin de que pueda hacerse la obra de Dios. El ministerio del pastor, del apostolado, del profeta, del maestro, del evangelista, no es un cargo en la iglesia, es un don de servicio a la iglesia por el cual se debe a la iglesia, y mediante ese don debe ejercer la gracia de Dios que está en él para poder añadir a la iglesia de lo que la iglesia tiene necesidad. ¿Está comprendiéndolo? No es cargo, es un don de servicio. Es más, se llama ministro, ¿no es cierto? O ministerio, ¿cierto? Ministro o ministerio. ¿Qué significa la palabra ministrar? Servir, es eso. No es cargo, no es jerarquías, es un don de servicio. Pablo se miraba a sí mismo teniendo esos dones de servicio, de apóstol, de maestro, de predicador. Se miraba a sí mismo y no se veía como digno de tales dones, porque había sido perseguidor de la iglesia. Pero halló que con la gracia la misericordia fue mucho más abundante, el cual le llamó para la obra del ministerio. Entonces, hermano querido y hermana querida, no es por la ley de la moralidad que los hombres son justificados delante de Dios. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Porque cuando termina su discurso el apóstol Pablo y da el veredicto final a toda la humanidad, encerrando todos, al judío y al no judío, al que vive bajo la ley y al que vive sin ley, lo condena declarándolo excluido, apartado, incapacitado por sí mismo de alcanzar la belleza moral de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, quedan destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros nunca pretendamos vivir por una ley moral. Nunca pretendamos ser justificados por una ley moral. Y esto no estoy acreditando que debemos ser inmorales, pero no es por la ley de la moralidad que los hombres se van a justificar delante de Dios. Ninguno va a poder ir delante de Dios y en el día del juicio en el que Dios ha de juzgar a todos los hombres por medio de Jesucristo. ¿Y qué dijo la Escritura? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el juicio. ¿Qué es lo que Dios dice? El que en él cree no es condenado, pasa a tener vida. ¿Por qué? Porque la vida está en el Hijo. Y el que no cree ya es condenado, ¿por qué? Por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Fíjese que no dice de hacer nada, sino de creer. Sin embargo, ¿cuántas iglesias, cuántos ministros enseñan la ley de la moralidad como la buena costumbre para la iglesia a fin de poder alcanzar por obras la salvación y la vida eterna? ¿Cuántas iglesias enseñan la ley de la moralidad y hacen hincapié? Los otros días estaba mirando un hermano que en su fervor por enseñar esa ley terminó dando una palmada en el atrio, en el púlpito, y rompiendo el púlpito de vidrio. Tenía tanto fervor y tanto en hincapié en enseñar el que los hermanos debían hacer, que los hermanos debían ser, que terminó dándole una palmada al púlpito y rompiendo el púlpito de vidrio. Por eso, hermanos queridos y hermanas queridas, cuando nosotros anunciamos la gracia, estamos exaltando la misericordia, estamos exaltando la compasión, estamos exaltando la benignidad de Dios, estamos exaltando la bondad de Dios. Cosas que son todos atributos que pertenecen a la persona y al carácter de Dios. Cuando nosotros exaltamos al hombre, inmediatamente lo que hacemos es minimizar la obra de Dios. Vamos a leer capítulo 5, verso 18, una vez más, de Romanos. Porque así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, fíjese lo que dice la Escritura, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, no somos justos por obras que nosotros hacemos. Somos justos por la justicia de Jesucristo. Somos santos por la justicia de Jesucristo. Somos perfectos por la justicia de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y esta palabra es tan importante para nosotros, el que la creamos. ¿Por qué? Porque todas las promesas son para el justo en la Biblia, ¿no es cierto? La Biblia divide al justo y al impío, al pecador y al justo. Hace la separación. Esa separación está en toda la Biblia, el que creyó y el que no creyó, el que es justo y el que es pecador. En toda la Biblia está esa separación. Y al pecador, ¿qué le da Dios? La maldición, la condenación. Y al justo, ¿qué le da Dios? La bendición. Al justo Dios lo rodea con su favor. Los ojos de Dios están de día y de noche sobre los justos, para guardarles.
Por eso dice, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Pero Israel buscaba la justicia por medio de las obras, y lo que Israel no alcanzó, porque iba detrás de ellos por medio de obras, nosotros que éramos en otro tiempo extranjeros, advenedizos, ajenos a esta ciudadanía, ajenos a este pacto, lo hemos alcanzado por medio de la fe. ¿No es mucho más abundante la gracia? Por eso dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia es mucho más abundante. Por eso es buena cosa afirmar el corazón en la gracia. ¿Por qué? Porque en ella puedo tener seguridad, puedo tener confianza. En mí no puedo confiar porque, ¿qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre. Y no se refiere a no confiar en el prójimo, sino se refiere a confiar en uno mismo. Cada vez que uno está confiado en sí mismo, lo único que le espera es el fracaso. Por eso siempre que usted quiera pelear contra alguno de sus enemigos, va a fracasar. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en su brazo de carne, en que usted puede, en que usted lo va a lograr. Sin embargo, la realidad es que no sabe ni siquiera hacer lo bueno, porque eso es lo que la Biblia dice. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Aún a todos se desviaron, se han hecho inútiles. Entonces, ¿cómo podrá alguien que no sabe hacer lo bueno por sí mismo y estando habituado a lo malo por sí mismo, hacer algo bueno? No hay manera. Por eso es que no tenemos que confiar en nosotros, sino tenemos que confiar en Dios. Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Todas nuestras batallas las ha peleado Dios, y todas las victorias son del Señor, y nosotros somos juntamente con Él más que vencedores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo no alegrarnos, hermano? ¿Cómo no gozarnos, hermana, en cuanto a estas cosas? Por eso cuando nosotros miramos, podemos decir, sí, Dios, la gracia fue mucho más abundante, porque por medio de Jesucristo tú viniste a socorrer a la nación de Israel. Y nosotros que estábamos ajenos al pacto, a las promesas, a la ciudadanía, sin Dios en este mundo, nos alcanzó esa gracia. Porque nos alcanzó la gracia. Porque nosotros no estábamos ni siquiera preparados para recibirle. ¿Por qué el Señor Jesucristo condenó a esa generación? Porque esa generación tenía que estar preparada para recibir al Mesías. Porque antes de que viniera el Mesías, vino el que enderezaba el camino. Vino el profeta Elías, el cual era Juan el Bautista, que venía a preparar el camino. Por eso le dijo a los fariseos y a los escribas que los publicanos y las prostitutas iban delante de ellos, porque cuando vino Juan el Bautista, todos acudieron al bautismo del arrepentimiento, lo cual era para los israelitas que habían recibido una norma de vida. No era para el resto de la gente, era para los israelitas que tenían una norma de vida, por eso tenían que arrepentirse y recibir luego el Evangelio, el cual era anunciado por medio del Señor Jesucristo y luego llevado al mundo todo a través de la Iglesia, que está fundamentada en las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos mirar, hermano amado del Señor, hermana amada del Señor, que la gracia es mucho más abundante. Porque nosotros estando en el mundo, ajenos a todas estas cosas, nos alcanzó. Por eso no es que nosotros le escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Si no pertenecíamos a nada ni a nadie.
Nosotros tenemos conceptos de nosotros mismos porque pensamos, decimos, como yo pienso en hacer lo bueno, entonces no era tan malo. Y son conceptos cerrados, porque nos lo formamos en base a nuestros pensamientos. Hay gente que dice, yo siempre busqué a Dios, siempre oraba y buscaba a Dios. Bueno, eso es lo que usted dice, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. No es que nosotros le buscábamos. Dios vino a nuestro rescate. Nosotros estábamos en la condición de esclavos, sujetos al diablo y al pecado. El que nos podía redimir de ese poder era el Señor Jesucristo, el cual tenía el poder para libertarnos de la cautividad del pecado, y tiene el poder. Por eso, hermanos amados, podemos leer la Escritura y gozarnos en cuanto a que podemos ver por qué la gracia es mucho más abundante, porque la gracia alcanzó a todos los demás que no son parte de esa nación escogida, que era la nación de Israel, la cual vivían sujetos a servidumbre por el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido mandamientos expresados en ordenanza que tenían que cumplir, y que si no los cumplían, la paga del pecado, de la desobediencia a esos mandamientos, era la muerte. Por eso es que vivían sujetos constantemente a servidumbre. Tenían que todos los años sacrificar al Cordero Pascual, o cada vez que uno reconocía que había pecado delante de Dios, tenía que llevar un animal, y luego del rito, de la ceremonia en donde el sacerdote imponía las manos sobre ese animal, era sacrificado para expiar los pecados de ese hombre. Pero cuando vino Jesucristo, Dios, que traspasó nuestros pecados y los puso sobre la persona del Señor Jesucristo, Él se ofreció a sí mismo, se entregó, se dio a la muerte, y por eso dice que gustó la muerte por todos nosotros, para que por la fe en esa entrega, en ese sacrificio, nosotros recibiéramos el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Y por cuanto murió una sola vez, ya no va a haber más muerte, porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. No puede volver a ser crucificado Cristo. Amén. Sino que creyendo en ese sacrificio nos es suficiente para ser perdonados, limpios de todos nuestros pecados, y recibir con gratitud el don de una vida eterna. Amén, hermanos. Hasta aquí la meditación de la palabra de Dios, exaltando la gracia que es por medio del Señor Jesucristo, la cual hemos recibido por la proclamación del Evangelio, la que nos ha llegado en estos tiempos, por la cual hemos sido libertos de la esclavitud del pecado y hemos recibido el don de la vida eterna. Amado Dios y Padre, queremos darte gracias por tu palabra cuando fuera enviada en esta mañana en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, a fin de iluminarnos los entendimientos, de modo que el mensaje fuera claro, comprensible, para que no nos apoyemos en una ley moral, ni en la justicia de hombre, como si por nosotros mismos pudiéramos salvarnos, Señor, sino que nos apoyemos en la obra consumada de Jesucristo, por la cual hemos sido limpiados de nuestros pecados, hemos sido reconciliados para con Dios el Padre, y hemos recibido una herencia incorruptible en los cielos, por lo cual somos hijos de Dios y herederos y coherederos juntamente con Cristo, para gloria, honra y alabanza de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hermanos, hasta aquí hemos compartido. Vamos a estar de pie, vamos a alabar el nombre del Señor y ya estaremos cerrando la reunión en esta mañana. Visita nuestras redes sociales.
Suscríbete a nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,